el curso de lo que se denomina la logística del contenedor, ¿correcto? Si bien es cierto, existe una serie de, digamos, conceptos a nivel internacional y a nivel global, básicamente, de lo que significa la logística del contenedor, y básicamente empezando por el concepto del contenedor. Aquí debemos considerar o tener presente que básicamente el hablar de un contenedor, es hablar de una herramienta del comercio internacional. En el transcurso del tiempo, el contenedor ha tenido una incidencia directa en la evolución, tanto del comercio internacional como tal, porque el crecimiento a nivel global de lo que es comercio internacional ha ido por un promedio del 7% anual. Sin embargo, la carga contenedorizada como tal ha ido incrementándose en un promedio del 15% anual. Y esto lo podemos captar, dilucidar. ¿En qué? En que pues, el incremento de la demanda de carga a nivel mundial ha hecho que exista una serie de parámetros que se han ido formando a través del tiempo. El contenedor nace de una necesidad, el contenedor nace de un requerimiento que básicamente ha pasado por una serie de procesos después de la posguerra. Después de la posguerra. Por lo tanto, es imprescindible para lo que significa digamos, el desarrollo y la evolución económica del mundo, el hecho de la aparición del contenedor hacia los años 1958, 1960. Básicamente, la aparición del contenedor se debió pues a una casualidad también que existió por cuanto pues en el preámbulo de lo que significa la evolución del comercio internacional, hubo una serie de, digamos, de impedimentos que hacían que el contenedor pueda, digamos, nacer como tal. Estos impedimentos pasan por algunos problemas que hubo por la antigüedad también de los equipos en ese momento en funcionamiento, en operación, y por otro lado también por el tema de la posguerra, ¿no? Que hubo después de la Segunda Guerra Mundial. La cadena logística no existía, existían naves primigenias que llevaban solamente carga general, existían, eh, digamos, procesos que conllevaban, digamos, a muchos problemas en la cuestión de carga, descarga, manipuleo, almacenamiento de las mercancías, ¿no? Tales problemas empezaban primero por lo que significaba que había una excesiva merma en las mercancías que se trasladaban, que hacían la transferencia de buque-muelle, de muelle-buque, pasando pues por los almacenes que existían en la terminal. Después de ello hubo una excesiva mano de obra, que era evidente porque pues, se manipulaba la carga suelta y se necesitaba una gran cantidad de estibadores para poder llevar la carga a bordo cuando se iba a embarcar, o en su defecto para traer la carga del buque hacia el terminal portuario cuando se iba a desembarcar, ¿no es cierto? Un tercer problema era el excesivo manipuleo de la carga. El excesivo manipuleo de la carga que va en relación directa con lo que significa, digamos, el tener cargas o cajas o bultos sueltos sin ningún recubrimiento que hacían que esta manipulación sea demasiado excesiva, ocasionando obviamente algunas pérdidas, a la cual denominamos merma. Un cuarto punto es los excesivos inventarios que existen en los almacenes, ya que obviamente la permanencia de las naves en terminal portuario ejecutando actividades comerciales, pues era excesiva también. Estamos hablando de un promedio entre 12 y 15 días de permanencia de, de, las, de los buques en terminal portuario, lo cual pues significaba sobrecostos tanto para la naviera y sobrecostos sobre todo para los exportadores o importadores que tenían que hacer gastos extras por el tiempo de permanencia de las naves en muelle. Aquí debemos recordar que el tiempo de permanencia de las naves en muelle no había pues lo que se llamaban los contratos liner, ¿no? No había los liner, simplemente eran contratos por buque, tipo contrato de fletamento.
Entonces, en ese sentido, pues esa permanencia larga de las naves en muelle se convertía después en un sobrecosto. Esta permanencia también de las naves ocasionaba que en bahía los buques permanecieran también una cantidad de tiempo pues bastante larga, esperando que salgan las naves que estaban en muelle para poder ingresar. Entonces, esto también se convertía en el exceso de tiempo de permanencia de las naves en muelle. Por otro lado, también ocupa un lugar preponderante aquí la climatología. La climatología que en sí es un, digamos, aspecto básico porque como no existía tecnología para poder llevar las cargas, digamos, hacia el buque, a bordo, estivarlas, trimarlas, digamos, y contar con un plan de estiva que dé la estabilidad a la nave, digamos, para poder navegar. También existía, digamos, el exceso de manipuleo para poder ingresar la carga a la nave y poder sacar la carga de la nave. Adicional a la excesiva tramitología que existía en la parte documentaria. Es decir, toda esta problemática que existía englobaba, ¿no? Un aspecto muy importante, cuál es la necesidad de tener una herramienta que permita flexibilizar la operatividad de las operaciones portuarias, básicamente. Y es así como nace el contenedor, ¿no? A través de una idea de un empresario, un operador logístico, el natural de Maxton, Carolina del Norte, ¿no? Malcolm McLean, que tuvo la idea de querer homogenizar todo este tipo digamos, de ineficiencias, resultado de toda la posguerra, obviamente, y que finalmente conllevaba la aparición de una caja de 1 metro cúbico de capacidad, una caja de madera, ¿no? El cual pues revestía, digamos, un aspecto importante en el comercio internacional, la reducción de todas esas eficiencias, ¿no? De todas esas deficiencias que hemos podido observar que existían antes de esta nueva herramienta que se convertiría posteriormente en el contenedor. ¿Sí? Sucintamente, podemos indicar que, bueno, se redujeron las mermas, se disminuyeron el manipuleo de la carga, se disminuyó ostensiblemente, digamos, el tiempo de traslado de la mercancía o de las cargas hacia el buque, del buque al muelle, se disminuyó el tiempo de permanencia de las naves en los muelles también, obviamente disminuyendo los costos logísticos que ello implicaba para la naviera, por el costo de muelle que existe en lo que denominamos el metro de eslora por hora, ¿no? Entonces, cuanto más tiempo la nave permanecía, más le va a, digamos, a costar a la naviera el pagar la liquidación del muelle cuando ésta salía ya o zarpaba del terminal portuario. Después, obviamente que esto conllevaba esta mejora en el tiempo de permanencia que ya se hacía de 6 a 10 días. También el ingreso rápido de las naves que estaban en bahía esperando el ingresar al muelle para poder iniciar su descarga. Con esto conllevaba definitivamente a que los inventarios que habían en los almacenes, que estaban llenos de carga, pues se iban disminuyendo, iba fluyendo la carga, de manera que todo este contexto se hacía en forma cíclica. Entonces, el contenedor justamente hizo eso, desaparecer, minimizar el riesgo de la mercancía, minimizar los costos también y, por otro lado, disminuir los tiempos, que era lo más importante, ¿no? Cuando uno maneja, digamos, carga en el ámbito del comercio internacional, trabaja bajo los 3 principios fundamentales, ¿no? Que son de la administración portuaria, que son la disminución de tiempos, de costos y la disminución de los riesgos. Cuando hablamos de los riesgos, significa que no todo, no podemos llevar el riesgo a cero porque eso no existe. Lo tenemos que tratar de minimizar al máximo posible. Es así como nació el contenedor, ¿no? En toda un pequeño resumen de lo que significó esta, digamos, idea que nace de una caja de madera de 1 metro cúbico o 1 tonelada métrica, para convertirse posteriormente en un contenedor de 20 pies, o también llamado en ese momento TEU. Se lo denominó TEU
porque era lo que se denomina el 20 Foot Equivalent Unit, un contenedor de 20 pies. Y posteriormente a ello también nace lo que se denomina el FEU. El FEU es el 40 Foot Equivalent Unit o contenedor equivalente a 40 pies. Estas dos herramientas fueron, digamos, el aspecto fundamental. Al principio fueron llevadas, obviamente, no habían buques portacontenedores que puedan llevar estas cargas a través de los recorridos ya previstos, y simplemente los llevaban en la cubierta, haciendo que este traslado sea con un mínimo de contenedores, porque esas naves no estaban preparadas para ello. Es por eso que aquí, digamos, el contenedor, a su vez ya existente, eh, sea la partida de nacimiento de otro aspecto importante. Ese aspecto importante es el nacimiento de la evolución de las naves. Cuando hablamos de contenedores, cuando hablamos de la logística de contenedor, definitivamente está inmerso el tema recurrente de las naves. Las naves, que hasta el momento no había una nave especializada para poder llevar a los contenedores, ¿cierto? Se transportaba en petroleros y cargueros que en esa época había. Sin embargo, con la aparición de este contenedor, ¿no es cierto? La aparición del contenedor de 20 y de 40 pies, efectivamente, pues hubo un inicio de una época nueva para el comercio internacional. Esa época nueva marcaba el inicio de lo que son las naves celulares o naves portacontenedores, también llamados container ship o vessel containers, que estos marcaron una época importante y un cambio en la economía mundial. He sabido que dentro de este aspecto ya el crecimiento de las economías paulatinamente fue creciendo, por lo tanto fue incrementándose la demanda. Al incrementarse la demanda, entonces, y al haber más necesidad de la utilización de los contenedores porque transportan la mercancía en mejor calidad a sus destinos finales y no necesitan demasiada manipulación más que de la superestructura portuaria, ¿no? Entonces, ello hace que definitivamente también empiecen a evolucionar las naves. Siendo la primera nave portacontenedores, la nave denominada Handy, que es una nave que lleva, porque hasta ahora es utilizada, porque en el término de negocios marítimos se llaman generaciones de naves, ¿no? Y estas pasa por el tema de los naves Handy, que llevaba entre 500 y 1500 TEUs de capacidad, siendo después, digamos, con el tiempo, el incremento de la demanda, haciendo que esta nave crezca hacia tipos Handy Max, que llevaban de 1500 a 2500 TEUs, y las Panamax posteriormente, ya hasta los años 90 ya, hacia los años 80 y 90, las Panamax que llevaban entre 2.500 y 4.500 TEUs de capacidad. Entonces, hasta ahí teníamos, digamos, un crecimiento sostenible del comercio internacional, porque ya una vez hecha la ruptura, ¿no es cierto?, de lo que significaba el paso de una corriente tradicional en lo que se relacionaba con el transporte de contenedores a una época actual, pasado el año 80, los años 80, donde a raíz de la globalización, pues se aperturaron aún más los mercados a nivel internacional y tuvo una consecuencia, ¿no? ¿Cuál fue esa consecuencia? Esa consecuencia fue la de contar ya con una demanda de carga importante, porque al romperse ese hielo que había relacionado con los contenedores, ¿no es cierto? Ya los estados o comunidades económicas empezaron a tener una interesante, digamos, transacción comercial de productos, pero a través de la carga contenedorizada. Acá hay que puntualizar algo, ¿no? Esta carga contenedorizada tenía, digamos, hasta ese momento unas cargas específicas, las cuales transportaban. No podemos pensar que en todo momento las cargas de las mercancías se transportaban vía contenedores, como es casi hoy día en estas épocas. Del 100% de carga mundial, el 40% se maneja vía contenedores. Y paralelamente a ello, ahora en el 2020
ya el 90% de la carga mundial se transporta por carga contenedorizada. Ya en ese sentido, la razón por la cual ha sucedido esto fue justamente del tema de la globalización de los años 80, el incremento de las relaciones internacionales para transacciones comerciales de nivel internacional, pues hubo la necesidad de la utilización más continua de los contenedores. Sean de 20, sean de 40, era una necesidad, ¿no? Y poco a poco fue incrementándose la demanda porque lo que trajo el incremento de dicha demanda fue efectivamente la globalización en un principio, eso es evidente, pero hacia los años 90 ya teníamos ya los acuerdos de libre comercio o ALC, o también denominados acuerdos de complementación económica, ACE. ¿Y por qué doy un poquito digamos, toco el tema digamos, estas coyunturas económicas y comerciales habidas en esa época? Porque es que de ahí se desprende ya toda una serie de circunstancias que finalmente conllevan a lo que ahora tenemos con respecto a la carga contenedorizada. Los ACES como tales, que eran acuerdos comerciales entre dos estados o comunidades económicas, pero que no eran oficiales, ni la firmaba siquiera el jefe de Estado, ¿no? Sino un representante, pues se fue dando por un determinado tiempo. Como eran, digamos, finitos, o sea, tenía un término de duración, al término de ellos, pues nace lo que se llaman los TLCs, como un instrumento importante para poder diseminar la información respecto a lo que significaba el contenedor como un instrumento de comercio internacional. Y es así como que a partir de los TLCs pasados los años 90, pues el incremento de la carga de contenedores a nivel global se fue incrementando hasta alcanzar el nivel del 15% anual. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la carga de contenedores, quiero decir que el transporte de contenedores, y quiero decir también que la evolución de las economías mundiales fue, digamos, elevándose hasta un nivel superlativo, por cuanto el tráfico de contenedores se convertía en la actividad primigenia de todo Estado para poder incrementar las divisas de ingreso a sus erarios nacionales. Por lo tanto, este instrumento que en un principio no pasaba de ser una mera caja de 1 metro cúbico y de madera, ¿no? Pasó a ser un contenedor de un material, digamos, de acero corrugado, ¿no? Y que tenía ya ciertas características específicas, porque ahí entró a tallar también lo que se denominaba las normas ISO. Y las normas ISO ya estandarizaron el tamaño de los contenedores, el peso del contenedor y todas las características técnicas que conllevan su estructura, la cual vamos a estudiarlo también, ¿cierto? Entonces, todo este tema relacionado con los antecedentes, importante saberlo, ¿no? El crecimiento fue yéndose en forma paulatina, ¿no? Digamos, a establecer ya parámetros de evolución económica que en este momento ha creado también el nacimiento de lo que era la evolución de los puertos. La evolución de los puertos, ¿por qué? Porque así como crecía digamos, el comercio internacional, crecía la demanda de carga por contenedores, también hubo necesidad de que los terminales portuarios que tenían en ese momento, digamos, abarcaban todo tipo de cargas, era necesario también el crecimiento de los puertos, ¿no es cierto? ¿Por qué el crecimiento de los puertos? ¿Y por qué digo que esto era necesario? Porque si bien el contenedor como herramienta fundamental del comercio exterior fue obviamente optimizándose con el tiempo también, porque los contenedores también han sufrido cambios en el tiempo, ¿no? Es parte de su logística. Eh, en qué se fue diferenciando? Pues en el tipo de material, ¿no es cierto? En el tipo de pisos, ¿no es cierto? En el tipo de elementos de seguridad que fueron dándole cada día más un mejor, digamos, una mejor calidad en el proceso de transporte del mismo, ¿no?
Entonces los contenedores por ello se convirtieron ya en un elemento básicamente sine qua non importante para lo que significaba el transporte de mercancías. ¿Ya correcto? Entonces, como nosotros sabemos, el contenedor fue variando su nivel de calidad en el tiempo, convirtiéndose o haciéndose de varios conceptos que podemos indicar que fueron trasladándose hacia la mejora del tipo de contenedor. ¿Y por qué hablo yo de mejora del tipo del contenedor? Porque en un principio el contenedor, bueno, fue una gran caja de metal de un material de acero, acero fundido, corrugado siempre, hasta ahora es corrugado, pero que este material de fierro tenía un peso específico. Igual, la estructura del contenedor también tenía un peso específico. Y el piso del contenedor en sí también tenía otro peso específico, lo que contribuyó a que un contenedor de 20 pies pueda cargar no más de 21, 22 toneladas. Y más era digamos, el gross weight, lo que se denominaba la sumatoria del tare más el net weight, o sea, me refiero a la carga útil más el peso de la tara, ¿no es cierto? Era más el peso del contenedor propiamente dicho que el peso de la carga útil. Entonces, ese fue en un inicio. Posteriormente, y conforme fueron pasando los tiempos, fueron pasando las épocas, y el comercio interior fue incrementándose, es que ya se va mejorando también la calidad de los contenedores. Al mismo tiempo, en forma paralela, también fue mejorando el tipo de construcción de las naves, pudiendo hacer que por ese crecimiento que indiqué hace un momento del 15% anual, entonces eso conllevó a que la demanda de carga a nivel mundial pues exija a las empresas navieras que pues se tenía que trabajar con volúmenes de carga. Esos volúmenes de carga hicieron que las naves también entonces tengan que crecer. Y estamos hablando de la construcción de naves post-Panamax, las super post-Panamax, que ya llevaban entre 6.000, 8.500 y 12.000 TEUs de capacidad, a pasar hoy en día al 2020 a buques lo que se denominan triple E, solo para transporte de contenedores. Y triple E tiene un significado especial, ¿no? Porque esas naves ya están dentro del esquema de la automatización y su capacidad de contenedores es de 24.000 TEUs, según la última nave que acaba de salir hace 20 días, que es la HMM Algeciras, de la Hyundai Merchant Machine, y que traslada 24.000 TEUs. Es la nave más grande del mundo, ¿no? Que tiene una eslora de 399.99 metros, una manga de 61 metros y un puntal más o menos aproximadamente de 15 pisos, ¿no? 15 pisos de altura. Entonces, vemos que eso ¿qué nos da? Nos da un mensaje. El mensaje es que al 2020 lo primordial para el transporte de la carga en contenedores es, digamos, prioridad tanto para los que ejecutan comercio internacional, ya sea el shipper o el consignee, es decir, el embarcador o el consignatario de la carga, ¿cierto? Es de prioridad tratar de llevarlo en contenedores. Y la razón específica es porque los contenedores, en su crecimiento, marcaron algo muy importante, que no lo tienen los demás transportes, es el transporte de volúmenes de carga. El transportar volúmenes de carga conllevaba a, digamos, a tener cuanto mayores volúmenes de carga, menos costo de flete. Ahí va el punto o la columna vertebral del contenedor, como tal. La logística del contenedor empieza cuando se inicia el proceso llamado booking note, o sea, el proceso de la cotización o de lo que se llama la separación de un espacio dentro de una nave. Entonces, evidentemente, esto tuvo
tuvo una relevancia en el tiempo muy importante por cuanto esto ocasionó eh, una mayor, un mayor requerimiento de contenedores. Ese crecimiento del 15% anual evidenciaba que en el mundo, ya el mundo se fue concientizando para que la mayor parte de la carga se lleve por este medio. Aprovechando este volúmenes de carga, menores costes de flete, lo que denominamos economía de escala. Entonces, hasta hoy, hasta la fecha, el crecimiento de las naves portacontenedores ha ido en aumento. ¿Por qué? Porque el crecimiento de la carga mundial también ha ido en aumento. Entonces, por lo tanto, ya estamos hablando de hoy en día de naves automatizadas como las Triple-E, que están navegando ya en el mundo, pero solamente de puerto hub a puerto hub. Puerto hub es un puerto que tiene una gran capacidad para contenedores de transbordo, simplemente de transbordo, ¿no? Y una pequeña parte para comercio internacional de otros tipos de productos, ¿no? Pero por eso que existen hoy en día también, porque ha sido es parte de la logística del contenedor, el trabajar solamente con puertos hub, que son esos puertos hub que son grandes concentradores de contenedores de transbordo, ¿no? Tiene que, bueno, definitivamente hacen que se distribuya, a partir de estos puertos hub, se distribuye la carga a los puertos menores, cercanos, ¿no es cierto? Haciendo que exista lo que hoy en día se denomina la conferencia marítima, con contratos tipo liner, ¿no? Que van a trabajar en ciertos sectores geográficos. Por ejemplo, ¿cuál? Tenemos, por ejemplo, para nosotros, un puerto hub es Panamá, Balboa en Panamá. Balboa en Panamá es el que recibe las grandes naves interoceánicas que llegan con contenedores, que son las Post-Panamax, Super Post-Panamax y las Triple-E, porque llevan gran cantidad de TEUs. TEUs se le llama a los contenedores. Estos, a su vez, a través de naves de menor porte, denominadas naves feeder, que trabajan en un holding denominado conferencia marítima, es que se lleva a cabo el traslado de esta mercancía que está en la zona primaria de la terminal portuaria de un puerto hub hacia puertos que están cercanos. Por ejemplo, tenemos el puerto de Balboa, como es el hub nuestro de la costa oeste sudamericana. Sale la carga con diferentes naves de menor porte entre Panamax, Handymax y Handy, salen de Balboa de Panamá y se dirigen directamente hacia los puertos asignados en la costa oeste sudamericana, a través de un proceso que se llama conferencia marítima, ¿no? Donde, digamos, los costos de flete van a ser similares entre un origen y un destino, ¿no? No hay posibilidad de negociación de flete, trabajan con una cabeza visible, que es un secretario ejecutivo que está en Panamá, que es el que va a tener el control de todas estas naves que son de diferentes navieras, que van a llevar la carga hacia estos puertos colindantes cercanos. Cuando hablamos en el tema portuario, cuando nos referimos a puertos cercanos, no estamos hablando de local ports, o sea, no estamos hablando de puertos que estén de un solo estado, no, estamos hablando de puertos que quedan en otros países, pero otros países de su sector, ¿no? Como decir Colombia, o sea, puede decir Guayaquil o Buenaventura, Callao, Valparaíso, San Antonio y otros más de la costa oeste sudamericana. Entonces, obviamente que la utilización de estas naves, de este tipo, de esta categoría, hacen que haya una fluidez en el tráfico de contenedores, siendo la primera parte de la logística del contenedor a partir de, digamos, el salir o hacer la distribución de la carga contenedorizada a través de estos puertos digamos, menores, entre comillas menores, ¿no? ¿Y por qué menores? Porque no tienen capacidad, tanto operativa como administrativa, de poder solventar cargas mayores, digamos, o no tienen el requerimiento, no tienen la infraestructura, que son muelles, calado de muelle, patios para contenedores, almacenes de carga, ni tampoco tienen superestructuras portuarias como grúas pórtico de muelle, remolcadores y otros servicios a la nave y a la carga que se dan
aptos como para poder soportar la demanda que traen estas naves interoceánicas. Ese es el motivo principal, por eso es que el contenedor básicamente se reúne o reúne todas estas características, por lo cual también el contenedor entonces dio nacimiento a lo que se llaman los puertos hub, que solamente es para contenedores de transbordo. Al mismo tiempo el contenedor también dio nacimiento a lo que se llama entonces toda esta, digamos, esta operación de naves de menor porte para llevarlos a puertos de menor porte, ¿no? Eso se le llamó fidelización. Es decir, las naves que hacen ese circuito con días de llegada, con días de zarpe, días de llegada, horas de salida, o sea, toda una, digamos, una serie de requisitos que tiene que cumplir semanalmente, ¿no? Hace que haya un ordenamiento en el transporte de la carga internacional. Entonces, el contenedor también, pues obviamente dio lo que se llama la partida de nacimiento de lo que se llamó la fidelización a través de naves alimentadoras hacia puertos alimentadores, con contenedores llenos y contenedores vacíos. Entonces, este concepto de lo que significa el contenedor como tal nos dice claramente que las economías del mundo caminan en base a el mundo marítimo y sobre todo hoy en día en base a ¿qué? Al contenedor. El contenedor definitivamente acá en el 2020 ocupa un papel primordial. Bueno, pues así como hemos hecho un mapeo estratégico de lo que significa el contenedor como tal, también tiene unos conceptos, digamos, importantes, ¿no? Que el concepto general nos dice que el contenedor es una gran caja de metal en la que pueden estibarse todo tipo de mercancías para ser manejadas. Hay varios, o sea, hay varios conceptos de lo que se llama el contenedor, pero dentro de todo, el fondo es el mismo, la forma es diferente. Nos dice que es un recipiente consistente, que tiene puertas o paneles desmontables y dispositivos como ganchos, soportes, ruedas, que facilitan la manipulación y estiva a bordo de un medio de transporte, puede ser aéreo, marítimo, terrestre, sin cambio de embalaje. Que nos dice que puede transportarse en cualquier medio y no necesita, digamos, cambiar de, digamos, cambiar de un contenedor a otro. No necesitan cambiar de embalaje. Es evidente que si hablamos de contenedores aéreos y marítimos, hay una diferencia. El contenedor aéreo es un contenedor diferente, ¿no? También son contenedores, pero tienen otra, digamos, otra ruta comercial, tiene otra logística, porque estos contenedores son, digamos, limitados a llevar entre 2 y 11 toneladas de peso, o sea, y ellos tienen, pues, la forma del fuselaje de la nave. Pero acá nos hemos centrado en lo que es el 90% del comercio mundial, el contenedor, vía marítima. O sea, el tránsito vía marítima es el 90% hoy en día en el comercio mundial. La carga aérea es el 7% y el 3% restante corresponde a la carga ferroviaria o rodoviaria. Este es un concepto general, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las razones por las cuales el contenedor ha tenido el éxito esperado? ¿Cierto? Uno, mejora y agiliza las operaciones de las naves y los terminales portuarios, disminuyendo los costos de manipulación de las mercancías y en los costos en forma global. ¿Por qué mejora y agiliza las operaciones de las naves? Porque el contenedor, o sea, en un buque que amarra a un determinado muelle, va a tener que trabajar con una superestructura portuaria que también va a permitir una rápida descarga del contenedor al muelle o carga del muelle al contenedor. Acá tenemos que indicar algo importante. Cuando una nave portacontenedores llega a una terminal portuaria, no puede descargar los contenedores, ¿no? Si es que no existe previamente lo que se denomina un bay plan o plan de carga. Es un plan de carga y descarga. Si bien es cierto, los buques portacontenedores
pues, se dedican solamente a llevar este tipo de cargas, también es cierto que necesitan tener una infraestructura portuaria, llámese muelles, llámese patio de contenedores o yarda, que permitan justamente ser este procedimiento o este proceso de transferencia del buque al muelle sea ágil y sea rápido. Porque del principio dijimos que el tema relacionado con digamos, la reducción de tiempos es importante. También hablamos de reducción de costos, también es importante. Es decir, mayores volúmenes de carga, menores costos de flete. O sea, los volúmenes, por eso es que se crearon naves hasta 24.000 TEUs, porque definitivamente es mejor llevar una carga contenedorizada en un buque que de estas condiciones, de estas características, que llevarlo en una nave que tenga pues 1.500 o 3.000 TEUs de capacidad. Es evidente que el costo del flete va a ser mucho menor. Y también el riesgo, ¿no? El riesgo porque, digamos, no va a haber mayor manipuleo de la carga se va a conservar de la mejor manera posible. Es un poco difícil que exista un deterioro de la misma habiéndose manipulado correctamente los contenedores en el muelle. Y en el patio de contenedores, hasta la nacionalización de la misma, si es una importación, y si es una exportación, para lograr lo que se llama el visto bueno y la autorización de embarque por medio de la aduana. Entonces, este proceso hace que se mejore la calidad digamos, de transferencia de la carga. Y lo que se llama las grúas pórtico de muelle, básicamente, ¿no es cierto?, trabajan con el tema de la productividad. ¿Y qué es la productividad? La productividad son las TEUs por hora, la cantidad de TEUs por hora. O sea, ¿qué quiere decir TEUs por hora? ¿Cuánta cantidad de contenedores por cada grúa es la que va a manipular? Y hablo de cantidad de TEUs por hora porque ese es uno de los parámetros más importantes de medición dentro de lo que se denomina la transferencia de carga de contenedores. Dentro de lo que es la eficiencia, o sea, la productividad va a llevar a la eficiencia de la terminal portuaria y la eficiencia va a llevarlo directamente a lo que se denomina competitividad. Es decir, no se puede tener una terminal competitiva en comparación con los otros puertos similares, no se puede tener si es que no se tiene eficiencia en las operaciones portuarias, especialmente en la de contenedores. Y esto lleva también a que la terminal portuaria de contenedores tenga que tener una productividad importante. Esa productividad, como les digo y les repito, significa cantidad de TEUs por hora. TEUs por hora significa cuántas cantidades de contenedores voy a cargar y descargar en un promedio de una hora. Eso es parte de la estadística, digamos, de la terminal y muy importante, porque eso va a conllevar a indicarnos cómo está trabajando la terminal. Y ojo que aquí las navieras son las que van a decidir a qué terminal portuario entran o no. Y uno de los parámetros por los cuales, digamos, ellos, digamos, ponen la mirada para ver cómo trabajan es la productividad. Y todos nos preguntamos, tal vez, ¿por qué la productividad y qué tanto tiene que ver la productividad? El asunto no es complicado, es sencillo, porque si tiene una naviera, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a querer? Lo que va a pretender, básicamente, es que la nave esté en el menor tiempo posible, ¿no es cierto?, en la terminal portuaria, el menor tiempo posible. ¿Y por qué el menor tiempo posible? Porque porque la terminal portuaria le cobra a la nave portacontenedores, le va a cobrar, obviamente, como parte de sus costos portuarios, ¿no?, servicios a la nave y a la carga, le va a cobrar por cada metro de eslora. La eslora es el largo máximo de la nave, ¿no? Por cada metro de la nave, y eso multiplicado por el número de horas que permanezca, le va a cobrar una cantidad.
En el Perú es 0.65 centavos de dólar el metro de eslora por hora. Entonces, ahí podemos señalar que cuanto más tiempo se quede la nave, más va a tener que pagar de lo que se llama liquidación de naves en el muelle. Entonces, si nosotros deducimos cuál es la importancia de las navieras en este sentido, no podemos dejar de indicar que este proceso tiene que ser lo más eficiente posible, de tal forma que las naves permanezcan el menor tiempo posible. Pero esto va a depender de qué? Va a depender mucho de la eficiencia de la terminal portuaria. Yo creo que ahí ahora sí me están entendiendo, o sea, ¿a dónde voy? Es fácil transportar contenedores, pero tenemos que aplicar no solamente en la nave la eficiencia de la carga y la descarga, sino también en la terminal portuaria, que tiene que tener una productividad que nos permita a nosotros cumplir primeramente con lo que se denomina el itinerario de las naves, que dentro de la administración portuaria se denomina Port of Calls, ¿ya? Se denomina Port of Calls, y no, digamos, no permitir o no permitir de todas las formas posibles que la nave permanezca más tiempo de lo adecuado, más tiempo de lo permisible. Entonces, de esa manera, facilitamos el transporte multimodal. De esa manera, la utilización del contenedor ofrece ventajas para los integrantes de la cadena del transporte, como cargadores, receptores, transportistas terrestres, porque la carga contenedorizada va a estar a tiempo dentro de lo que se relaciona con una logística eficiente en el ámbito de la contenedorización. ¿Correcto? Entonces, aquí nosotros, lo que se quiere finalmente es que se cumpla con un contrato, el contrato de compra-venta internacional, que dentro de sus cláusulas indica, obviamente, la entrega de la carga en un tiempo determinado. Y obviamente la carga por contenedores facilita, obviamente eso, porque inmediatamente hecha la descarga de contenedores, eh, tiene dos opciones. Una, pasa al almacén de patio de contenedores para de ahí proceder a la zona de aduanas, a la zona aduanera, para su nacionalización, pago arancelario y levante de la mercancía, o en su defecto, el contenedor pasa a un almacén temporal o extraportuario fuera de la terminal portuaria para que ahí se ejecuten todo lo relacionado con lo que se denomina la nacionalización de la carga propiamente dicha. Entonces, esas dos opciones. Y existe una tercera también. La tercera opción es que el contenedor baje directamente del buque a un track container y directamente se dirija a la terminal portuaria sin pasar por aduanas. Pero estos ya es un poco que sale para el tema de aduanero, porque es un despacho anticipado, ¿no? Esto ya se hace solamente para lo que son contenedores, con aquellos clientes pues, que tienen un buen expertise con el SUNAT y todos ellos son importadores o exportadores ya concurrentes y pues la SUNAT también brinda facilidades para hacer esa transferencia, ¿no? Sin solamente con papeles, solamente con documentos. Entonces, eso es las razones por las cuales el contenedor como tal ha tenido el éxito que hasta ahora vemos, porque cada día más los contenedores también van promoviendo vamos a decir, su excelencia en la construcción. Ahora los contenedores tienen menos peso como tal, ¿ya? Tienen más carga útil. ¿Y cómo así? ¿Cómo es que los contenedores tienen más carga útil? También en el tiempo, porque como todo evoluciona, entonces la carga útil es la carga propiamente dicha en el contenedor. Antes, los contenedores pesaban, digamos, 2,5 toneladas, a veces 3 toneladas, y la carga útil era pues máximo 20 toneladas. Ahora nosotros colocamos, por ejemplo, dos contenedores de 20 pies juntos, y vamos a ver que el net weight o la carga neta, por decir, es de 21 toneladas. Y vemos a otro que está al costado,
¿no? Que otro contenedor similar de 20 pies, dry, o sea, contenedor seco, como lo vamos a ver más adelante, la tipología de contenedores, que tiene las mismas características, es el mismo contenedor, similar, pero tiene una carga útil de 24 toneladas. ¿Qué pasó? Si los dos son iguales. Lo que sucede aquí es que el contenedor en el tiempo ha sufrido digamos, una serie de cambios, un upgrade, o sea, una evolución. ¿Y cuál es esa evolución? La tipología del material con que está hecho ha ido mejorándose en el tiempo. ¿Y cómo se ha mejorado? Pues esa plancha de fierro corrugado que forma las paredes del contenedor, tanto de las partes laterales como de la parte anterior, que es donde están las puertas con las barras de seguridad, y en la parte posterior del mismo, pues están hechas ahora de un material mucho más liviano y sin embargo más resistente. Al ser más liviano y más resistente, se deja de lado el antiguo fierro o acero fundido, corrugado, que se utilizaba, dando mayor cabida a mayor carga útil y a menor peso del contenedor. O sea, la tara se disminuye. Aquí también se vio otro aspecto importante en relación a lo que era el piso del contenedor. El piso del contenedor tradicionalmente es de madera. Es más, hasta ahora sabemos y lo vemos que es de madera, ¿no? Sin embargo, ya también tenemos pisos de hoy en día que es de baquelita, o sea, de bambú, mejor dicho. El bambú tiene mayor resistencia que la madera propiamente dicha. Esa madera que se utilizaba en antiguos contenedores. Seguimos ahorrando peso. Al ahorrar, al tener digamos, estos pisos de madera, de bambú, aligeramos mucho más el contenedor. Entonces, hoy en día, ¿qué tenemos? Tenemos contenedores digamos, de casi un tipo de aluminio, prácticamente, más resistentes que el fierro o el hierro, ¿no? Y también con pisos que son de bambú, lo cual aligera notablemente digamos, la cantidad de carga útil, la cantidad de útil que puede recibir el contenedor. Por lo cual vamos a ganar 4 toneladas aproximadamente, ¿eh? De 20 toneladas a 24 toneladas. ¿Correcto? Entonces, ¿ha habido un cambio? Obviamente que sí ha habido un cambio. ¿Ha habido una optimización del comercio internacional a través de ello? Sí ha habido un incremento de la carga con contenedores que han evolucionado en el tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿y qué conllevaba ello? La mayor cantidad de carga, ¿no? Mayor volumen de carga que puede transportar el contenedor. Ahora bien, hay que tener claro aquí que cuando uno trabaja con contenedores, pues para el tema de fletes, ¿no? Tenemos que ver qué es por volumen o por peso dentro de toda una cantidad de circunstancias que se pueden dar alrededor de la misma. Estamos hablando de uno de los tipos, ¿no? Que es por peso o por volumen, el cual vamos a poder tener el costo del flete en el contenedor. Te repito, es uno de los parámetros, porque para la cuestión de fletes, hay varios parámetros que tenemos que considerar, ¿correcto? Que eso, obviamente, luego lo vamos a detallar. Entonces, los conceptos técnicos del contenedor pasan por varios, o sea, uno de ellos es el concepto digamos, de lo que se llamó el Convenio Internacional sobre Seguridad de Contenedores, que viene ya del año 72, cuando después de la globalización ya se vio que el contenedor era necesario, muy necesario porque, digamos, la demanda de crecimiento del comercio internacional fue importante. Entonces aquí se tradujo en unas características específicas, ¿no? De que el contenedor es de carácter permanente y pues permite el uso repetido del mismo. O sea, un contenedor, la vida útil de un contenedor es de 15 años aproximadamente, ¿no? 15 años siempre y cuando se cumpla con los estándares ISO, ¿no? Que de las ISO 6346, 6336, que nos dice cómo tiene que ser la estructura del contenedor. Acá hay varios aspectos importantes.
si bien es cierto, indicamos que es 15 años de antigüedad o 15 años de vida útil remanente, es cuando, pues, de acuerdo a las normativas internacionales, aplicamos la norma que nos dice que el contenedor puede apilarse. Apilarse significa colocar uno encima de otro, ¿no? 3 contenedores llenos o máximo 5 contenedores vacíos. No podemos apilar 4 o 5 contenedores llenos o 7 o 8 contenedores vacíos como hoy en día lo hacen los almacenes temporales. Si pasamos por Gambetta alguna vez en el Callao, ahí vemos que apilan hasta 7 contenedores en altura. Y eso definitivamente es absolutamente incorrecto y va contra todas las normativas relacionadas con lo que se llama la logística del contenedor. ¿Y cuál es el motivo de esta actitud? El desconocimiento es uno, aparentemente un desconocimiento, ¿no es cierto? Y el otro es que no conocen o no saben, o digamos, o lo conocen y no lo hacen efectivo, que sabiendo que el contenedor tiene unas normativas técnicas a cumplir, sin embargo, esta sobrecarga del contenedor, por ejemplo, el colocar 4 o 5 contenedores llenos, al principio no se va a notar, porque el contenedor tiene unas medidas técnicas específicas, ¿no? Porque cuando el contenedor llega con una carga específica y se hace el aforo del mismo, o sea, se desconsolida la carga para que el vista de aduana pueda hacer su inspección y bueno, el resto de lo que significa la nacionalización de la carga, que ese no es el tema, pero ese es el proceso, ¿no? El contenedor queda y no se puede volver a cargar inmediatamente. Esto tiene que pasar por un proceso que va a ser, digamos, indicado por lo que se llaman los inspectores IICL. IICL es de la International Institute of Container Lessors, que son inspectores calificados por ellos, certificados por ellos y que están en las condiciones para poder ejecutar la inspección del contenedor. Esto también más adelante vamos a ver inspección de contenedores y vamos a ver cómo se inspecciona un contenedor, como parte de la logística del mismo, ¿no? Pero tiene que pasar por el inspector ICL, que va a elaborar un documento que se llama el EIR, que es el Equipment Interchange Report, ya que es el resultado de la inspección del contenedor post desconsolidación de la carga. Ahí verá el inspector si el contenedor necesita ejecutarle una desinfección, un parchado o un cambio de remaches o un cambio de puertas de repente o cualquier falla o cualquier deficiencia que haya podido detectar a la hora de inspeccionar el contenedor. Una vez que este contenedor ha sido inspeccionado a través de este formato que se llama EIR, pasa directamente a lo que se llama la reparación. Una vez ejecutada la reparación, el inspector hace otro EIR, ¿no? Para que, enseñando que ya, dando a conocer, mejor dicho, que ya se reparó las fallas previamente detectadas. Con lo cual, se convierte en el contenedor en una herramienta lista para volver a trabajar, para volver a cargar. Pero como les dije hace un momento, si no se cumplen con las normativas del apilamiento de contenedores, lo único que vamos a lograr es que esos 15 años de vida útil remanente que el contenedor tiene se vaya disminuyendo en el tiempo, se vaya reduciendo en el tiempo. Hay contenedores que han durado 5 o 6 años y nada más, ¿pero por qué? Porque nunca se siguieron las normativas, digamos, para obtener éxito en lo que se llama, digamos, la vida útil remanente del contenedor. Y como les dije, el inspector IICL es el que maneja toda esta técnica porque ellos tienen unos instrumentos que van midiendo las luces. Luces se llaman, digamos, la apertura casi es invisible a los ojos nuestros del que no conoce, ¿no? Van midiendo las luces que tienen en las partes, sobre todo de las planchas laterales del contenedor.
Y se va formando en el tiempo cuando no se respeta esta normativa, lo único que hace es hacer que el contenedor se vaya achatando. Ojo, que es imprescindible saber esto, ¿no? También comprendemos que, pues, para conocer y que está sucediendo esto, tendríamos, pues, que tener la técnica de los inspectores ICL, ¿no? Pero en sí, a cierta ciencia, cuando vemos un contenedor solo, podemos apreciar que el contenedor está un poco achatado por las partes laterales. Esto significa, y vemos en su placa, que también lo vamos a desarrollar, ¿no? En la placa dice, pues, la vida útil remanente, y vamos a ver que el contenedor, pues, tiene, de acuerdo a la placa, tiene 4 o 5 años nada más, y ya, sin embargo, presenta un achatamiento casi imperceptible, pero sí percibido por el inspector de contenedores. Entonces, como parte de la logística, pues, se debe respetar la normativa que exige que estos contenedores tengan que ser apilados 3 contenedores llenos y 5 contenedores vacíos. Todo esto, si se sigue todas estas normativas del respeto a las normas, de cómo es que se hace la transferencia del buque a tierra y de tierra al buque para la carga y la descarga, eh, si se tiene superestructuras para poder atender la demanda de carga contenedorizada, si se tiene la infraestructura en cuanto a muelles, escalado de muelles, para que puedan entrar naves de gran porte y tener volúmenes de carga en una terminal portuaria, estamos hablando de que, pues, es una terminal portuaria que definitivamente va a tener el éxito esperado en cuanto a productividad, TEUs por hora, ¿no? Y eso va a hacer que exista eficiencia y, por lo tanto, esa terminal portuaria se va a convertir en una terminal portuaria eh, competitiva. Acá quiero agregar algo más, ¿no? Las naves portacontenedores pueden trabajar en dos tipos de terminales. Una en el tipo de terminal especializado, es decir, que solamente van a trabajar, esa terminal solo trabaja con contenedores, ¿no? Ningún otro tipo de carga. Por eso se le llama especializado. Pero también puede trabajar con los terminales multipropósitos, que en ciencia cierta son terminales que tienen todo tipo de carga, pero especialmente para lo que estamos viendo nosotros, también tiene carga de contenedores, también tiene manejo de lo que significa la carga y descarga de contenedores. Tiene un patio de contenedores, ambos lo tienen, ¿no? Pero no llegan a tener esa capacidad inmensa que requiere un puerto hub. De ahí nacen, pues, los conceptos que estamos viendo, ¿no? Lo que nos dice la CSC, que lo acabamos de indicar, que tiene carácter permanente, resistente al empleo repetitivo, lo acabamos de ver, especialmente diseñado para facilitar el transporte de mercancías, ¿no? Sin cambio digamos, de contenedor, no es necesario. Construido de manera que pueda sujetarse y manipularse fácilmente con las cantoneras. El contenedor tiene unos receptáculos en las 4 esquinas superiores y en las 4 esquinas debajo del contenedor, inferiores, que va a permitir que el contenedor sea manipulado por el spreader de una grúa pórtico de muelle, es decir, unos ganchos especiales que se unen a esas cantoneras y que puedan ser llevados al buque. Pero también en la parte inferior, o descargados también, el buque. En la parte inferior tiene cantoneras. Esas cantoneras que van en las 4 esquinas, que está en la explicación de la estructura del contenedor, sirven ¿para qué? Para acoplarlas y encrocharlas en el track container o en el terminal track, cualquiera de los dos, que son dos vehículos que transportan los contenedores. El terminal track lo transporta dentro de la zona operativa de la terminal portuaria, ese no sale para nada de la terminal, y el track container que sí puede salir de la terminal. Es lo que vemos normalmente en las calles, ¿no? Y justamente eso va, digamos, esas cantoneras son las que van a asegurar que el contenedor no sufra ningún accidente por algún movimiento brusco del vehículo durante su tránsito. Ya, para eso sirven las cantoneras. Estas cantoneras tienen un sistema que se llama twist lock. Este twist lock es el que va, cuando se coloca la cantonera, tanto para el spreader de la grúa pórtico que lo va a llevar al buque, como del vehículo, tiene un giro de 90 grados
¿no? Estas cantoneras son 4 cuadraditos de metal que están en las esquinas del contenedor, en la parte inferior y en la parte superior. Y ahí luego, más adelante, lo vamos a ver con detalle. Pero hace que, una vez ingresada una piña, gire 90 grados y encroche el contenedor a la piña, de tal manera que lo pueda manipular. ¿Ya? Entonces, esta es parte importante. El otro punto es ya los conceptos técnicos del contenedor, que básicamente dados por el Convenio de Aduanero de Ginebra del 56 y la Asociación Sueca de Derecho Marítimo y Comité Marítimo Internacional, ¿no? Nos indica que en la primera de ellas, nos indica que es un instrumento de transporte portátil, de carácter permanente, apto para el uso reiterado y para el transporte de mercancías a granel, ¿cierto? Tiene que estar embaladas y el propósito es manipularlo sin intermediarios, o sea, en uno solo, como son una sola unidad de carga, ¿ya? Por cualquier tipo de transporte que tenga las características técnicas para llevar la carga. Y la Asociación Sueca de Derecho Marítimo y Comité Marítimo Internacional nos dice en el fondo lo mismo, pero con otras palabras, ¿no? Nos dice que es un recipiente cerrado, que no necesita llave, tiene medidas y construcción variables, utilizado para el transporte de cargas también de diferentes tipos y pueden ser manipuladas para el transporte de carga general, contenedores, transporte conjunto unitario, que hace que sea necesaria su manipulación mecánica. ¿Qué nos dice aquí? Nos dice básicamente que el contenedor es una herramienta que puede ser utilizada varias veces y que puede ser y que puede contener todo tipo de mercancías. El contenedor como tal puede llevar cualquier tipo de mercancías, no necesariamente a un tipo de mercancías especiales. Antes, tal vez, hoy en día se lleva en contenedores, se lleva hasta minerales, harina de pescado, ¿cierto? ¿Y por qué ha sucedido esto? Porque, por ejemplo, si hablamos de la harina de pescado, o llamado también fish oil, ¿no? Estas se hacían regularmente bajo el concepto de corte y vaciado. ¿Qué significa corte y vaciado? Que los sacos de harina de pescado llegaban al muelle, sobre todo en el puerto de Chimbote, que era el que aglutinaba, digamos, todas las cargas de harina de pescado. Llegaban buques con bodegas, buques, lo que se llaman buques cargueros. Y ahí llevaban los sacos y los cortaban y toda la harina de pescado iba al fondo. Sabemos que la harina de pescado es obviamente carga peligrosa. Estamos hablando de IMO 4. Sin embargo, con el transcurso del tiempo y la versatilidad que tiene el contenedor, pues se giró 180 grados y se hizo la prueba y con el éxito esperado se cambió el rumbo de la harina de pescado. Ahora, al 2020, estamos hablando de que toda la carga, desde Bayobar hasta Hilo, de lo que se relaciona con la carga de contenedores, con este producto que es la harina de pescado en contenedores, se hace vía, obviamente, los contenedores de 20 pies, 40 pies o un high cube. ¿Y qué va? En contenedores que son hiperventilados. Cuando veamos contenedores, ahí vamos a detallar. Hiperventilados por el tema que es una carga peligrosa. IMO 4, porque es una carga peligrosa porque la harina de pescado produce con el tiempo gases tóxicos que pueden, si no tienen una hiperventilación, pueden llegar a explotar. ¿Cierto? Puede ser considerada IMO 4. Entonces, de acuerdo a eso, la ISO también lanzó una tercera versión en la cual nos dice que es de carácter permanente o suficientemente resistente para permitir su uso. Repetido. Está diseñado para facilitar el transporte de mercancías sin operaciones intermedias. No hay cambio de, digamos, no hay ningún problema en el transporte del contenedor. No hay ninguna operación intermedia que se tenga que dar. No hay que cambiar de envase. Tiene dispositivos que permiten su manejo, su manipuleo en forma óptima, sin deteriorar la carga. La carga no se toca para nada. Claro,
Obviamente que dentro del diseño de la estructura del contenedor tiene que tener ciertos aditamentos internos que permitan primero su consolidación, después su estiba y finalmente su trincado. Con estos tres elementos podemos considerar que la carga que esté en el interior del contenedor esté completamente segura, porque el contenedor como tal también es un problema si es que no está bien trincada. Trincar significa asegurar, estivar significa acomodar y consolidar significa llevar la carga a un lugar específico, en este caso al contenedor. Si la carga está mal trincada y como el buque tiene movimiento en la mar, no en el muelle, ¿no? Pueda ocurrir que se corra la carga. ¿Qué significa correrse la carga? Que la carga en el interior del contenedor puede irse hacia un lado, ¿no es cierto? De tal manera que desestabiliza, digamos, el centro de gravedad del mismo. O sea, el corrimiento del centro de la gravedad, que se denomina altura metacéntrica, hacia cualquiera de los lados va a hacer que el contenedor pueda sufrir a la hora que se desembarque, inclusive un desfondaje. ¿Qué significa desfondaje? Que se rompa el fondo del contenedor, porque todo tiene una resistencia, ¿no? Entonces tiene mucho más peso del que debía tener y ha habido casos en el mundo que los contenedores se han desfondado. ¿Y cuál ha sido la razón después de la inspección? Que no ha sido bien estibado o no ha sido bien trincado. Por eso es que el tema relacionado con contenedores es un tema muy delicado, ¿no? Y que tiene que ser comprobado, aparte del agente de aduana, que es el que va a embarcar la carga, estando todavía en terminal portuario o almacén temporal, tiene que haber, el contenedor necesita un consignatario de la mercadería, o sea, alguien que represente al dueño de la carga, aparte del agente marítimo, ¿no? y del shipper, que tienen que estar presentes para ejecutar lo que nosotros podemos llamar la consolidación de la carga, la estiva, consolidación y el trincado del mismo en el interior. Si todo está correcto, se comprueba que todo está correcto, pues el contenedor se puede fácilmente cerrar el contenedor y colocarle a través del agente de aduana, que es el único autorizado para ello, el precinto de alta seguridad o también denominado High Security Seal. Eso tiene de la ISO 17712. ¿Correcto? De acuerdo a la ISO, los contenedores pueden tener entonces hasta de un volumen no menor de 1 metro cúbico. Obviamente que esto lo dice la ISO, pero ya sabemos que 1 metro cúbico ya no existe. Estamos hablando de 20 pies, 40 pies, high cube, y ahora, de acuerdo a los últimos 2 años o 3 años, ya tenemos, y funciona en Europa, son contenedores de 45 pies. ¿Tenemos la tecnología para soportar o para 45 pies? No, no la tenemos, ¿no? Aparte, los buques, acuérdense que los buques están hechos para contenedores de 20 y 40 pies también. Entonces, estos contenedores de 45 pies, que los hay en Europa, en Asia, que ya, digamos, están rondando el mundo, pues necesitan tener, les acoplan cantoneras de tal manera que ocupan dos espacios, hasta 2 espacios y medio, para ser asegurados, pero obviamente que el flete de ese contenedor es mucho más caro. Y cuando han llegado aquí al puerto del Callao, al terminal portuario Callao, no han podido bajarse con la grúa pórtico, sí, porque tienen las cantoneras específicas para que puedan encrochar con el spreader. Sin embargo, no ha podido ser, digamos, llevado en un trash container porque el peso era excesivo. Y hay una parte de atrás del vehículo que sobresalía del contenedor. ¿En qué se utilizó? ¿Qué herramienta se utilizó para llevar este contenedor? Las denominadas camas bajas, donde se transporta, sí, donde se transporta la mercadería, digamos que son sobredimensionadas, igualito se tuvo que transportar esos contenedores de 45 pies. Bueno, así se acierta, estos contenedores no implican, digamos, no están dentro de las características que nosotros manejamos para el manipuleo de contenedores.
no implica, o sea, no está dentro de, ¿no? Entonces, aquí podemos observar que definitivamente eh, no hay, digamos, argumentos para decir que nosotros podemos recibir contenedores de 45 pies. Sí han llegado, sí han podido llegar, sin embargo, no ha sido, digamos, muy bien manipulado porque no ha habido, no tenemos la capacidad de poder llevar contenedores de ese tipo todavía. Piensen ustedes que hoy día tenemos naves eh, de triple E que necesitan tener grúas pórtico super o Neo Panamax, que son más grandes que las Super Post Panamax. Las Neo Panamax, como se le denomina a las naves triple E también, necesitan unas grúas pórtico especiales, ¿no? Esas grúas pórtico no las tenemos nosotros. Estamos hablando de una nave triple E que tiene más de 400 metros de eslora, ¿no es cierto? Tiene 61 metros de manga, ¿no es cierto? Y tiene un calado de 33 metros. Estamos hablando aproximadamente de un buque que tiene 5 cuadras, sí, 4 cuadras y media de largo, por decirlo así. Tiene un ancho de 61 metros, casi una cuadra de ancho, y tiene 33 metros solo de calado. De ahí para arriba, más o menos como 20 pisos de altura. Si lo comparamos con un edificio, pues 20 pisos de altura aproximadamente. O es un monstruo en el mar. Y estas son naves automatizadas, ¿no? Solamente necesitan de 12 o 13 tripulantes en forma general para manejar este tipo de naves. Ya. Bien, entonces, en base a lo anteriormente explicado, ¿no es cierto? Dentro de la logística existen también tipos, medios y modalidades de contaminación del contenedor. El contenedor es muy flexible, muy frágil a ser contaminado, pero eso no depende de qué, de cómo se establezca la cadena de, la cadena de suministro del mismo, es que se ejecute ese proceso logístico que va a llevar al contenedor hasta la terminal portuaria en forma, digamos, de que no haya habido ningún incidente en el camino. La contaminación se puede realizar eh, en el almacén del exportador, en el almacén extraportuario o en el terminal portuario. ¿Correcto? Entonces, he ahí como podemos identificar qué es contaminación. Contaminación es el hecho de que el contenedor sea utilizado para transportar ilícitos. En este caso, hay 3 tipos de contaminación. Una es por narcotráfico, la segunda es por bioterrorismo y contrabando. Esto es lo que dice la OMI que existe en el mundo, porque es importante, dentro de la logística del contenedor, si hablamos de contaminación, ¿cómo es que se puede contaminar un contenedor? Para nosotros, dentro de estos 3 indicadores, el más importante es el narcotráfico. ¿Por qué el narcotráfico? Porque es nuestro mayor problema, porque no tenemos problemas de bioterrorismo. Si hablamos de bioterrorismo, podríamos decir que problemas de estos sí existen en África o en otros países, en Asia, ¿no? Porque sí existe. El contrabando también. Acá no existe mayormente este tipo de problemas. Mayormente digo porque puede existir, por eso digo, el riesgo nunca es cero. El narcotráfico sí es importante, ¿no? Se trata por todos los medios, se ha descubierto muchas formas de ingresar los mercancías, pero previamente ya se les ha, digamos, se les ha inyectado lo que es el tráfico ilícito de drogas. Por eso es que hoy día se exige para los contenedores, en las terminales portuarias en el mundo, se exige que exista una, digamos, un procedimiento bajo el cual se tiene que localizar
cuál ha sido este problema, dónde se ha ejecutado este problema, y eso se puede saber únicamente inspeccionando el contenedor. ¿Y cómo se inspecciona el contenedor? Una vez que llega a la terminal portuaria, primero pasa por balanza, ¿no? Se verifica que tenga los precintos de seguridad de la línea, que son los de plástico pequeños, precinto del exportador, precinto del agente marítimo, y en la parte inferior, que se llama camón, tiene unos orificios donde va el precinto de alta seguridad, que se denomina el High Security Seal de la ISO 17712, que más adelante también lo vamos a ver, ¿no? Y vamos a ver de cómo es, de qué se trata y qué formas hay de clonar o los contenedores y contaminar los contenedores, ¿no? Y cuáles son esos aspectos relacionados con ello, ¿no? Entonces, dentro de la tipología de contaminación del contenedor, existen tres, pero básicamente en nuestro país lo principal es la contaminación por ilícitos como es el narcotráfico. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Qué medios, no es cierto? ¿Cuáles son los medios para la contaminación de la contaminación de la carga? Primero que nada, obviamente son los contenedores, ¿no? Los contenedores, como hemos visto, que a pesar de ser seguros para las prácticas comerciales, de llevar la carga, digamos, con la menor incidencia de manipulación, digamos, con la menor incidencia de mermas, etcétera, que pudieran ocurrir cuando se lleva carga suelta. En este caso, pues, eh, así como es fuerte en ese sentido, también tiene debilidades. Esas debilidades van dadas porque la estructura del contenedor tiene muchos lugares que son huecos. O sea, los travesaños, ¿no es cierto? La parte de los parantes delanteros, son huecos en el cual se ha descubierto muchas veces que ahí es donde el narcotráfico coloca su mercancía, su ilícito, que es el clorhidrato de cocaína básicamente. Entonces, el contenedor se ha convertido en un medio, pero ese medio está basado en dos puntos principales, que de alguna u otra forma la información sobre los contenedores ha salido de la empresa, ¿no es cierto? Y ha hecho que afuera se enteren de qué, cuándo y cómo va a llevar o va a salir el contenedor. Es la información de las mercancías. Acuérdense que, o deben considerar que quienes están afuera y desean cometer y quieren cometer un ilícito, entonces siempre están buscando dentro de su ámbito de investigación cuáles son las debilidades que tienen, porque el punto neurálgico y para ellos es atacar al contenedor. Ha habido casos en que se han clonado contenedores completos o se han cambiado las puertas del contenedor. ¿Y por qué? Porque esa es una señal para quien está ejecutando esta operación ilícita, ¿no? Que ese contenedor es el que contiene la mercancía, el producto que ellos están llevando ilícitamente. Y la tercera es la plataforma informática. La plataforma informática es de vital importancia para el manejo de contenedores. ¿Y por qué? Porque todos los datos de una empresa completa, todos los datos de las personas que elaboran, los datos del tipo de mercancía, los datos de los números del contenedor. El contenedor tiene un número, que es un número de serie, que tiene 4 letras, 6 números y un dígito de control, va a ser de conocimiento de quienes pretenden hacer algún tipo de ilícito con el mismo. Entonces, ¿qué hacemos con la plataforma informática? Hoy en día existe, pues, formas de controlar en tiempo real el movimiento de contenedores, como es, por ejemplo, el Sistema de Información Comunitario, que es un software que permite entregar la información en tiempo real del movimiento de contenedores. Pero es un software en el cual está comunicado con sus operadores, con sus clientes, con sus proveedores, con el agente marítimo, que es el que va a tener a su cargo la línea naviera cuando llegue, y es el encargado de hacer cumplir todas las normativas para que el contenedor llegue a su destino final, es decir, en principio, en origen, embarcarlo en la nave, para empezar por ahí, ¿no? Entonces,
esta plataforma informática lo que va a hacer es justamente planificar, o sea, evitar, mejor dicho, que se extienda la información de la mercancía hacia el exterior. No va a permitir, ¿cómo? Pues con elementos de seguridad dentro de la plataforma que van a impedir que esta información se, digamos, se disemine al exterior, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente que estos medios por los cuales se puede lograr la contaminación no solamente pasa por la tipología, sino también por los medios. ¿Y cuáles son las modalidades que tiene el contenedor para poder ver que efectivamente se ha contaminado, ¿no? Tenemos uno, la clonación de contenedores. Los contenedores pueden clonarse y se ha visto casos que se han clonado. Significa hacer un contenedor igual, ¿no es cierto? Y cambiarle el número de registro. Pues es todo un trabajo, obviamente, un trabajo detallado de estas cárteles que existen, en los cuales se coloca el número del contenedor y no es el contenedor propiamente dicho. Esto sale desde el origen. Se clona el contenedor y en el interior no tiene, pues, digamos, no tiene las características, o tiene las características similares al otro, pero tiene otra mercancía. Hoy en día, los terminales portuarios más modernos, ya con el tema de las nuevas funciones de los puertos, que es una de ellas la automatización, ha hecho que las garitas de control del gate off, o sea, la puerta de salida o el gate in, la puerta de entrada, tengan una cabina automatizada, donde el track container va a ser pesado automáticamente, pero al mismo tiempo va a ser, digamos a decir, va a ser auscultado mediante unos rayos. Eso se llaman los rayos gamma. Los rayos gamma van a escanear el contenedor de 2 a 3 segundos. Con una rapidez, digamos, de muy alta calidad, de mucha eficiencia, y donde van a detectar si hay clorhidrato de cocaína dentro del contenedor o existe también, puede ser que dentro del contenedor haya un polizonte, como se ha dado también el caso, acá en el Callao se ha dado un caso alguna vez en que se ha descubierto un polizonte, claro, llegó sin vida obviamente, pero estaba dentro de un contenedor, ¿no es cierto? Entonces, para eso sirven los rayos gamma, por eso hablamos de la automatización, o sea, el ingreso rápido y la salida rápida de vehículos por temas de productividad también, ¿cierto? Entonces, ¿los contenedores se pueden clonar? Sí, se pueden clonar. O si no, también las puertas también se pueden cambiar y se pueden colocar otras puertas que simplemente estén solamente colocadas, de tal manera que ya quien las va a recibir, porque en esa puerta que se cambia, ahí va a figurar el número del contenedor. Esa es una labor, de lo que se llaman los tarjadores. Tarjadores son aquellas personas que van a verificar si el número del contenedor coincide con el que le pertenece, con el que le han mandado desde el origen. ¿Ya? Y bueno, la clonación de precintos de alta seguridad también son en los que hemos conversado, los High Security Seal, que son de la ISO 17712, son precintos de alta seguridad que deben tener todos los contenedores que se embarcan y que llegan a un destino y que posteriormente tienen que pasar a la zona de aduanas para su nacionalización. Es ahí, en la zona de aduanas, donde recién se hace la apertura del contenedor, que está a cargo de lo que se denomina el vista de aduana. O sea, el vista de aduana, que es el que rompe el precinto de seguridad y recién aperturan el contenedor. Cuando un contenedor tiene precinto de alta seguridad, nadie lo puede aperturar. Eso constituye un delito. Porque estamos hablando de una mercancía que viene del exterior. Igual, cuando el contenedor ingresa a la terminal portuaria por una exportación y ha sido previamente ya sellada con el precinto de alta seguridad, tampoco puede aperturarse. Porque ya tiene ese High Security Seal
es digamos, es la condición vital para que se diga que el contenedor está listo para embarcarse si es una exportación, y si es una importación, quiere decir que ha venido en forma segura. ¿Cómo sabemos que el contenedor ha sido embarcado o no? Sabemos que el contenedor ha sido embarcado cuando de por medio está un documento que se denomina BL, o también llamado Bill of Lading, que es el conocimiento de embarque que lo va a tener una copia, el contenedor, el capitán de la nave, para verificar que efectivamente es el contenedor que le han dicho que se va a embarcar. Él tiene la obligación de verificar todos los contenedores a bordo. Y tiene la responsabilidad de embarcarlos. Es por eso que cuando existen, en el tema específico de contenedores, cuando existe una anomalía o algo que no esté bien, digamos, cimentado, bien especificado, existe lo que se denomina la, la inspección del contenedor cuando ingresa a la nave. Entonces, si el contenedor ve que está con su precinto de seguridad y precintos, digamos, diferentes, y no haya habido ningún inconveniente, el capitán de la nave le pone un sello al BL y le pone clean on board, o sea, limpio a bordo. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene ningún tipo de eh, anomalía, que el contenedor está bien para él, porque él no revisa la carga. Él ve si el contenedor está en buenas condiciones o no está en buenas condiciones. Si el contenedor entra al buque y ve que tiene alguna anomalía, como puede ser que no tenga un precinto de alta seguridad, lo más importante, o que tenga algún parche que se le haya puesto y que no esté bien colocado, o que de repente el contenedor llegue semiabierto, o cualquier circunstancia que a él le parezca que no está en las condiciones de embarcarse, el capitán de la nave no va a desembarcar el contenedor, a no ser que sea algo explícito. Lo que va a hacer es que va a colocar en el mismo BL un sello que dice Dirty on Board, o sea, sucio a bordo. ¿Qué significa? Yo lo embarco, pero desconozco, tiene este problema, yo desconozco lo que hay adentro. Ese es un aval, porque en fin de cuentas, todo lo que se refiere con lo que se llama el dispositivo de seguridad para los contenedores, parte de ello también es la capacidad que tiene el capitán de poder decidir si un contenedor está bien o está mal. No, como repito, no lo voy a desembarcar, a no ser que sea algo explícito. Lo va a llevar, pero ya en el BL, en el Bill of Lading, ya va a ir un sello que dice Dirty on Board. Y cuando llegue a su destino, es el primer documento que lo entrega el capitán a cuando se hace la recepción de la nave en puerto, cuando llega a un puerto. Entonces, y al agente marítimo se le entrega SBL y ya ahí hay un tema de inspección detallada de ese contenedor para ver qué es lo que pasa, cuál es la falla y por qué es que ha sucedido eso, ¿no? Entonces, es importante aquí, digamos, tener presente que los contenedores también tienen un sistema, digamos, de verificación de que si está bien o no está correctamente sellado el mismo para su embarque. Pero ya sabemos que en la nave el capitán tiene dos opciones. Una de recibirlo, los dos lo recibe, pero una para ponerle que está sin problemas, es decir, clean on board, y la otra para indicar que posiblemente hay algo y yo no me hago responsable porque yo acá lo estoy poniendo clean on board o dirty on board, sucio a bordo. ¿Ya? Entonces, el tema pasa porque muchas veces se pueden clonar los contenedores, se pueden clonar las puertas del contenedor, se pueden clonar los precintos de alta seguridad, como también más adelante lo vamos a ver. Puede haber una conspiración también, ¿no? El hecho de que, digamos, gente afuera pueda captar a trabajadores en el interior de una terminal, un almacén temporal, una zona de actividad logística, ¿no? Un almacén extraportuario, para poder insertar ilícitos dentro del contenedor. ¿Sí? Tecnología de la información, también llamamos a el control de, digamos, a través de sistemas
que permitan asegurar que el contenedor está limpio, ¿no? Que no haya ningún problema cuando se termine de cerrar. Para ello se utiliza como primera instancia una herramienta que, a decir la verdad, ha sido y es muy eficiente cuando se trata de sellar, es los circuitos CCTV. Los circuitos CCTV no son más que un conglomerado de cámaras, como cámaras tipo domo, ¿no? Que van a hacer la filmación de de todo el proceso de ingreso de la mercadería al contenedor. ¿Ya? Y eso va a quedar, como hablamos hace un momento, plataformas informáticas, obviamente, ¿no? Eso va a quedar dentro de la plataforma informática para después, si existiera cualquier inconveniente con la carga, esa es una evidencia de que la carga se embarcó en forma correcta. En el tema portuario, sobre todo en el tema de contenedores, siempre se tiene que trabajar con evidencia. Digo sobre todo porque en todo tenemos que tener evidencia, pero más que nada en el tratamiento de contenedores, que es el producto más delicado, ¿no? En transportar, en manejar, en manipular, en cargar, en descargar, vamos a tener que tener evidencias de que sea digamos, conservado correctamente el proceso de la contenedorización. ¿Cuánto tiempo debemos tener ese video? Normalmente se lo tiene unos 6 meses más o menos, y en 6 meses, si no hay ninguna novedad, pues se saca del sistema y obviamente se guarda en un archivo durante aproximadamente un año o lo que crea conveniente la empresa, ¿no? Para que tener un respaldo si en caso hay alguna novedad, ¿ya? También el cambio de las estructuras del contenedor, como les dije, tiene transversales, tiene parantes, tiene barras de seguridad, todas ellas tienen en su interior son huecos, y son huecos y que pueden ser, que pueden contaminarse la carga por ese medio, ¿no? La falsificación de los documentos es otra modalidad también, ¿cierto? Digamos, hacen que se crea que el contenedor no tiene ningún impedimento, ¿no? Pero en realidad sí lo tiene. Falsificación de documentos, o sea, acá en el Perú, por lo menos se ha descubierto muchísimas veces que los contenedores han llegado con documentos falsos y muchas veces han salido del país. Es difícil, el narcotráfico tiene muchas modalidades de poder ingresar su mercancía al contenedor. El problema está en saber detectarlos. Por eso hablamos de modalidades. Las clonaciones, la tecnología de la información, el cambio de las estructuras, o sea, la violación de la estructura del contenedor propiamente dicho, en los pisos inclusive, en el fondo del contenedor, le ponen doble fondo, ¿no? Entonces, ese es un problema. Y la infiltración, que es justamente, habida cuenta de que existen personas que van a poder, estar dentro de la organización y entregar información sobre los contenedores y cuáles son aquellos que sean más vulnerables para ser contaminados. ¿Ya? Porque hoy día pues hablamos de que existen los contenedores inteligentes, que ya tienen otra tecnología, ¿no? Sin embargo, en los tradicionales que hasta ahora hay, y el 95% de contenedores trabajan bajo ese sistema, ¿no? Son pues todos son plausibles de contaminación, ¿correcto? Bueno, en cuanto a lo que se refiere a las amenazas y riesgos en la cadena logística correspondientes propiamente al contenedor, la Organización Marítima Internacional, a través de una trazabilidad efectuada, lo que hace es básicamente analizar cuáles son, en un tiempo,
creo que esto fue en el transcurso de los 2 o 3 últimos años, hizo una trazabilidad, la OMI, para saber cuál era la problemática con el contenedor, porque para mejorar la cadena logística del transporte del contenedor. Y eso es importante, ¿no es cierto? Una de ellas es en el almacén, que va desde el almacén del exportador hasta el almacén del importador, ¿correcto? Entonces, ya en esta última parte vamos a explicar rápidamente lo que significa estas amenazas y riesgos. En la parte del almacén del exportador, pues existe la contaminación, el bioterrorismo, el sabotaje y el lavado de activos, ¿no? Aquí, en lo que respecta a nuestra realidad, lo más importante para nosotros es justamente la contaminación. La contaminación que puede haber el contenedor desde la fábrica. El contenedor es un riesgo, sí, pero es necesario y si se siguen las normativas para su traslado hasta la terminal portuaria, entonces el contenedor no va a sufrir digamos, ningún deterioro por sí mismo o tampoco se va a infringir ningún tipo de ilícito si es que se toman las medidas adecuadas y se hacen conforme a lo que nosotros vamos indicando, ¿no? El bioterrorismo no se da, eso se da en otros países. Como les digo, todo esto pertenece a la trazabilidad de la Organización Marítima Internacional, la OMI, pero son datos a nivel mundial. No quiere decir que todo esto sea dentro del territorio peruano, no. Esto se da a nivel global, a nivel mundial. ¿Ya? La contaminación, el bioterrorismo, el sabotaje, el lavado de activos. En lo que hacen los vehículos, después de que sale el contenedor del almacén del exportador, pasa por llevarlo hacia el almacén temporal para culminar su proceso logístico. Y en este caso, el operador logístico, el que brinda el servicio de transporte, pues también tiene un riesgo de robos e infiltración, ¿cierto? Hay muchas veces que hemos visto en la vida real lo que sucede, ¿no? Secuestran vehículos completos y se roban los contenedores. Pero acá hay un tema importante, el contenedor y el vehículo, ¿no es cierto? Y quien lo transporta, el transportista del contenedor, debe proceder elementos esenciales como el GPS o GPS y una hoja de ruta. Una hoja de ruta que va a impedir que digamos, por lo menos va a dar una posición permanente de dónde se encuentra el vehículo. Y la hoja de ruta para saber si está siguiendo el camino que se le ha indicado hacia el almacén temporal. Aquí, cuando sale del almacén del exportador, un elemento importante para lo que es carga contenedorizada es el pesaje, o también llamado balanza. La balanza va a hacer que este contenedor llegue hasta el almacén temporal con un ticket de balanza. Llegado al almacén temporal, este vehículo se va a volver a pesar. Ahí le van a entregar otro ticket. Y cuando ingresa adentro de la terminal, para terminar su proceso de precintado, inspección, preembarque y precintado, ahí se va a verificar si los pesos coinciden. El peso de salida del almacén del exportador con el peso de ingreso al almacén temporal significa que no ha habido ninguna variación, ¿cierto? Aquí entra por balanza en el almacén temporal y inmediatamente se va a verificar que el peso de salida tiene que coincidir con el peso de ingreso. Pero acá vemos algo importante. ¿Cuándo es que no coincide? Por dos motivos. Uno, que la balanza que lleva el contenedor esté descalibrada, o lo otro, porque tiene ya algún ilícito en el interior, que en el camino ha podido ser ingresado. Si hay una descalibración de la balanza, ¿no es cierto? Eso merece, digamos, una inspección. Dos cosas, o porque la balanza está descalibrada, y dos, porque no se le ha hecho el mantenimiento adecuado. Y cuando existen estos cambios, siempre cuando se trata de contenedores, ¿no es cierto?, nos permite tener un margen de más o menos 5% entre más y menos. Porque nunca, o digamos en algunos casos, no va a dar el mismo peso, ¿no? Si ha salido con 25 toneladas, de repente llegó con 25.3 toneladas. Hasta esos rangos, se puede, digamos, pensar que todo está bien.
pero si de 25 pasamos a 27 o 26 toneladas, entonces ahí podemos pensar que algo ha sucedido. O está descalibrada la balanza o el contenedor ha sido contaminado. Entonces, ahí se verifica, se hace la última inspección preembarque, se cierra el contenedor, se pone el precinto de alta seguridad y se entrega el documento de despacho, o sea, la autorización de embarque. Una vez que sale de la... Ojo que aquí es muy probable que pueda haber también una conspiración. Dentro de este tema está la infiltración, los robos, la contaminación y un elemento muy importante, la conspiración, ¿cierto? Elementos que están fuera de la terminal temporal y que de una u otra forma quieren tener acceso a la terminal, ¿cómo se llama? El almacén extraportuario para poder hacer algún tipo de ilícito. Si no nos vamos directamente con el narcotráfico, podemos hablar de contrabando u otros, ¿no? Inclusive polizonaje. Después tenemos el transporte, que también pasa por el mismo proceso del anterior, robos e infiltración, que tiene que tener los documentos. ¿Qué documentos debe tener finalmente el transporte, no? Porque eso es importante para la seguridad del contenedor. Debe tener, bueno, finalmente tiene que tener, aquí ya tiene la copia de la factura comercial, el packing list, debe tener los documentos del tracto y de la carreta, de los que transportan el vehículo. Esos son los documentos que debe tener el vehículo para poder llevar el contenedor hasta la terminal portuaria. En la terminal portuaria tenemos que ya que puede suceder la contaminación, el terrorismo, el lavado de activos, la infiltración. Para nosotros, en este caso, la contaminación sigue siendo el tema más álgido que tenemos, más que el terrorismo, más que el lavado de activos, que sería el segundo lugar después de contaminación, y la infiltración. Ya a la hora del embarque, simplemente estando dentro, lo único que podía suceder, estando dentro de la terminal, para el embarque de la carga, lo único que podía suceder es la contaminación. Pero este es un tema que ya tendría que ver directamente con quienes trabajan en la zona primaria de la terminal portuaria. Es decir, con, digamos, aquellos trabajadores o colaboradores que se han encargado de recibir el contenedor y aquellos que se han encargado de embarcar el contenedor dentro de la nave, ¿cierto? Ahí es una cadena. Vamos a decir que entre comillas puede ser una cadena logística, ¿no? Lo cual obviamente estoy diciendo entre comillas porque ciertamente es, digamos, a través de una conspiración y de una infiltración se ha logrado ejecutar este ilícito, ¿no? Después ya viene el tránsito de lo que significa ir desde origen hasta destino y llegada al terminal portuario de destino, donde lo que puede suceder son averías y terrorismo, lo cual eso, digamos, ya tiene que ver necesariamente con aplicar el sistema de seguridad, el plan de seguridad de la terminal portuaria para evitar que exista cualquier incidente con las naves. Esto está o figura dentro de lo que significa el ISPS. El ISPS es el International Ship Port Security, que también funciona en origen, en el terminal portuario y en destino, ¿no? Aquí el que tiene la responsabilidad de que el contenedor no sufra ningún tipo de avería, entre comillas, es el oficial OPIP. ¿Quién es el oficial OPIP? Ese se llama Oficial de Protección de Instalaciones Portuarias. Este tema del ISPS, ¿no? International Seaport Security, o Código Internacional de Buques e Instalaciones Portuarias, es el que va a llevar a su cargo, o va a tener a su cargo, la seguridad de la terminal. Y en el buque, el oficial de protección del buque va a tener a su cargo la seguridad del buque. Todo esto de aquí nace o está inmerso dentro del capítulo 9, o el capítulo 11, perdón, del SOLAS, del Safety of Life and Sea, que es de la Organización Marítima Internacional, que cobertura o da seguridad al transporte marítimo y la seguridad que tiene que tener el buque cuando llega a un terminal portuario y la que tiene que tener la terminal portuaria como tal, ¿no es cierto? Hablando
de que la seguridad es lo primordial. Tanto safety como security. Safety para lo que es la vida humana, digamos, el cuidado del trabajo de las personas, y el security, que significa la seguridad perimetral y patrimonial de la instalación portuaria. Ambos tienen planes de seguridad. Todo esto se hace para evitar que haya una contaminación o una infiltración o un sabotaje o cualquier tipo de ilícito con los contenedores. Puede ser que la cadena logística del contenedor es bien, vamos a decir, delicada, es bien importante y para poder saber a ciencia cierta si es que se tiene, digamos, correctamente diseñado ese plan que no permita que haya ilícitos con el contenedor. Finalmente, el vehículo, el transporte terrestre, el transcontainer que va a llevar cuando la carga ya es liberada, o sea, nacionalizada, tributos pagados, hacia el almacén del importador. Con esto tenemos el final de la cadena logística que nos indica que esto culmina en lo que se llama en la entrega del contenedor ya al consignatario de la carga o también llamado consignee, donde se va y finalmente descubren si ha habido, pues, donde hay lavado de activos o si ha habido alguna estafa y eso ya corresponde a una investigación que puede ir desde el inicio, desde el almacén del exportador o hasta donde llegue la investigación correspondiente al contenedor, dentro del aspecto relacionado con con el proceso que ha llevado el contenedor hasta su etapa final y su entrega en el almacén temporal. ¿Correcto? Bueno, hasta ahí hemos llegado el día de hoy primer punto importante de nuestra clase de lo que se llama la logística del contenedor. ¿Okay? Buenas tardes entonces y continuamos el día viernes. Muchas gracias.